Amigas, amigos, sean ustedes bienvenidos a Palabra Libre, programa que transmitimos de lunes a viernes a las 11 de la noche en este horario, siempre por la señal de Canal 11. Soy César Campos, junto a ustedes abordaré los principales temas del acontecer político nacional e internacional. Esta tarde culminó en el Congreso de la República el rush de presentaciones de los ministros de Estado para sustentar los pedidos que fueron derivados a 10 comisiones para solicitar la delegación de facultades legislativas en favor del gobierno. El jefe del gabinete, Fernando Zavala, ha declarado sentirse medianamente satisfecho por saber que de estas 10 comisiones, por lo menos 9 han aprobado las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo. Como sabemos, solo la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que preside la fujimorista Cecilia Chacón, no ha admitido los proyectos derivados a este grupo de trabajo ordinario. También en la Comisión de Justicia, como se sabe, ha habido una aprobación parcial, puesto que no se ha incorporado la solicitud de fortalecer la unidad de inteligencia financiera, tal como lo pedía el Poder Ejecutivo. Esto en razón de necesitar un requerimiento para que esta unidad de inteligencia financiera, con la ayuda de un juez, pueda solicitar el levantamiento del secreto bancario o la reserva tributaria, y que incluso puede derivarlo también a los organismos electorales. Hay observaciones profundas de algunos constitucionalistas, como el caso de Aníbal Quiroga, quien considera que esto paraleliza de alguna manera el trabajo, la función que desarrolla el Ministerio Público, titular siempre de la acción penal, que es el que persigue los delitos. Derivarlo a la unidad de inteligencia financiera, sospechan algunos, sobre todo la mayoría fujimorista, que esto podría ser compartido por otras instancias y mal usado con objetivos que no necesariamente sea la persecución de un acto doloso. En fin, Zavala ha señalado que esperan entonces la presentación del próximo jueves 29, la reunión del Pleno el próximo jueves 29, para que el Poder Legislativo discuta todavía cuáles van a ser los alcances de esta delegación. Como ya hemos manifestado y el día de ayer lo analizamos con el estudioso de la política peruana, Juan Carlos Valdivia, hay mucho ruido en torno a esto, más que una conclusión valedera respecto a cuáles son las atribuciones del Congreso. Está muy bien que el Poder Ejecutivo pueda solicitar delegación de facultades. Lo que no está bien es que se haga cuestiones de Estado, como manifestó un congresista de la República. No vale la pena mencionar ello, porque en todo caso está en todo su derecho el Parlamento Nacional de evaluar qué cosa delega o qué cosa no, nos parezca o no nos parezca. El mundo no se va a acabar porque esa delegación no se otorgue en tal o cual sentido. En todo caso, queda la exigencia para el Congreso de abordar los temas pendientes y aprobarlos lo más pronto posible. Si el propio Ejecutivo ha solicitado 120 días para legislar, ¿cómo no va a tener 120 días el Poder Legislativo para dar las leyes y discutirlas si las considera necesarias y no darse como delegación de facultades al gobierno? Entonces, calmemos un poco las aguas, no se está desbordando absolutamente nada. Hay titulares escandalosos de los medios de comunicación. Pareciera que hay gente interesada en fujimorizar a Pedro Pablo Kuczynski. Esa es una opinión muy personal que tengo. Es decir, recordando lo que se dice de Fujimori cuando no tenía un Congreso favorable y llegó el 5 de abril y tuvo que patear el tablero, tocando las puertas de los cuarteles y propiciando un autogolpe. Se quiere crear las condiciones para ello, para que PPK simplemente diga: no tengo un parlamento favorable, estoy confrontando constantemente, no me aprueban la delegación de facultades y es el fin del mundo. Cuidado con eso, son pretextos que me imagino no estarán prestando oídos ningún miembro del Poder Ejecutivo. Hay la idea, por ejemplo, de hacer cuestión de confianza de algunos de los proyectos de ley y con ello estarían aplicándose el principio constitucional de que si se deniega la confianza que se hace de una propuesta legislativa, pues el gabinete tendría que renunciar y eso se interpretaría entonces como una acumulación ya para una segunda oportunidad si es que vuelven a presentarse el Consejo de Ministros con alguna cuestión de confianza legislativa, para que simplemente sean censurados o tengan que verse obligados a renunciar, con lo cual el presidente de la República estaría obligado, según la Constitución, a convocar a nuevas elecciones. Esperemos que todo ese engorroso escenario no se dé,
Esperemos que nadie esté pensando en que el Poder Ejecutivo, repito, esté pateando el tablero. Es mejor ser suspicaz a no estar avalando todo este enredo el cual lo quieren situar una simple delegación de facultades legislativas que, como el propio Zavala hoy día ha reconocido, en su mayoría van a ser concedidas. Han sido aprobadas en prácticamente 9 comisiones. En el Congreso también está la noticia por la elección de Héctor Becerril, o la ratificación del fujimorista Héctor Becerril como titular de la Comisión de Fiscalización en reemplazo de Jenny Vilcatoma, que, como todos sabemos, ha renunciado a las filas de Fuerza Popular, de la agrupación fujimorista, y ha sido incluso expectorada, sacada de este grupo de trabajo. Lo curioso es que Becerril ha obtenido el voto unánime de la comisión. Muchos lo critican afuera por su carácter, por la manera como habla, lo prepotente que puede ser, lo deslenguado, pero el señor Becerril ha recibido el voto unánime de la comisión para que sea su presidente. Es un acuerdo político, sin duda. Esto va más allá, como decía Mauricio Mulder, vicepresidente de este grupo ordinario de trabajo, va más allá de la apreciación que se tenga sobre el carácter o las condiciones verbales de algunos de los parlamentarios. Simplemente se elige por un acuerdo político y eso es lo que ha sucedido el día de hoy en la Comisión de Fiscalización. Hagamos el máximo esfuerzo, ha dicho Becerril, para avanzar lo programado en este grupo de trabajo. Tenemos el tema del pedido de facultades que lo veremos el día lunes para dar cumplimiento a este proceso legislativo, ha sostenido Héctor Becerril. Y el otro tema que por supuesto está en el candelero, en la discusión, es esta sentencia emitida el día de ayer por la Corte Suprema de Justicia en relación a los sueldos, el aparente otorgamiento de facultades a un empleador para que reduzca unilateralmente la remuneración de un empleado, de un trabajador. Hemos preparado un informe al respecto. Corte Suprema abre la puerta para que empresas puedan bajarle el sueldo a los trabajadores. ¿Ni un sol menos? Los empleadores podrían determinar de manera unilateral bajarle el sueldo a sus empleados. La Corte Suprema, mediante el recurso de casación 489-2015, interpuesto por la empresa Red Star del Perú S.A. contra el trabajador Daniel Indigoyen Herrera, determinó como legal que el empleador le bajara aproximadamente el 20% de su sueldo al mencionado ciudadano. Para el juez supremo, Javier Arévalo, esta decisión no debe generar jurisprudencia, ya que se trata de un caso particular que no debe ser aplicado como vinculante para otras empresas. De acuerdo al mismo magistrado, en caso de crisis en la empresa, esta situación debería ser probada adecuadamente para poder aplicarse una reducción de sueldo. De acuerdo a la Ley 9463, cuando un empleador llega a un acuerdo con el trabajador para una reducción de sueldo, el salario que reciba no debe ser menor al sueldo mínimo y la aceptación no haber sido obtenida a través de la intimidación. A través de las redes sociales, el colectivo Dignidad ha convocado a una marcha denominada Ni un Sol Menos para este viernes 23 de septiembre a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, en protesta contra este fallo. Al cierre de esta edición, aproximadamente 6.000 personas habían comprometido su participación. Se pone a prueba entonces la capacidad de movilización popular con esta sentencia que, pese a las aclaraciones que ha formulado también el propio ministro de Trabajo, el señor Alfonso Grados Carraro, señalando con lo que hemos dicho en el informe, que el fallo de la Corte Suprema no tendría un carácter vinculante ni constituirse en un precedente. Sin embargo, hay miedo, hay malestar y fastidio en la clase trabajadora. Y por supuesto el día de mañana veremos si esta congregación del colectivo Dignidad puede convocar a un gran número de personas. Lo habíamos anunciado el día de ayer, tenemos el gran gusto de presentar nuevamente acá en Palabra Libre al titular de la Comisión de Trabajo,
y Seguridad Social del Congreso, el doctor Hernando Ceballos, a quien le agradecemos muchísimo nuevamente estar con nosotros. ¿Cómo está, congresista Ceballos? Muy bien, muchas gracias por estar acá, por invitarme, muy amable. Y bueno, a usted lo ha convencido, lo ha persuadido en un sentido contrario a lo que manifestó más temprano de que este sería un fallo inconstitucional, lo que han señalado tanto el magistrado Arévalo como el ministro de Trabajo, Alfonso Grados. No, efectivamente esta sentencia está lejos de estar dentro de las normas constitucionales, ¿no? Es una sentencia inconstitucional y nosotros vamos a presentar un recurso al Tribunal Constitucional en relación con esto. El artículo 62 de la Constitución es muy preciso. Dice que las relaciones contractuales que puedan generarse solamente pueden disolverse por acuerdo de ambas partes, no de manera unilateral. Entonces, no solamente pensamos que es anticonstitucional, sino además crea un pésimo precedente en el país, ¿no? Porque al margen de que no es vinculante, no es que esta sentencia la tienen que cumplir todos los jueces en situaciones similares, pero crea un precedente, porque efectivamente, como dice el reportaje, abre la puerta para que algunos empleadores interpreten que efectivamente hay problemas económicos en su empresa y por tanto pueden, ¿no?, de manera unilateral afectar la remuneración de los trabajadores. Este es un tema que tiene 14 años, que en verdad se ha alargado también, ¿no es cierto?, el litigio en el Poder Judicial, y se resuelve en este sentido. Se dijo el día de ayer que era necesario normar las situaciones, las circunstancias en que podría calificarse una empresa que está en una situación, se encuentra en una situación crítica. ¿Esto va a ser necesario? Yo creo que sí, porque no hay una regulación muy precisa en este momento, ¿no? Cuando hablamos de crisis económica en una empresa, ¿qué hablamos? De una pequeña crisis que tiene la empresa y entonces cuando pasa la crisis y le disminuye la remuneración al trabajador, ¿le va a incrementar el sueldo? Eso no pasa en este país, ¿no? Además, todos conocemos que muchas veces hay manejos de las empresas donde los números no reflejan efectivamente lo que pasa con la empresa, ¿no? Entonces hay que ser muy preciso, hay cosas muy puntuales, excepcionales, pero lo que no puede hacerse es crear un precedente del espíritu de la ley que marque en general que cualquier afectación de las remuneraciones tiene que darse en el marco de un consenso entre el empleador y el empleado. Más que está legislado desde el año 1941, por supuesto, es una vieja ley. Hace muchos años. 4039 creo que es. Pero en un país como este, donde no precisamente cumplimos todas las leyes y sobre todo a favor de los trabajadores, abrir esta puerta de decir se puede manejar unilateralmente para lograr equilibrios económicos, como dice el dictamen, es sumamente peligroso y no me extraña entonces que haya generado esta indignación, sobre todo en las centrales y organizaciones sindicales, ¿no? Y esto no se hace más difícil en la medida que, usted mismo lo ha señalado en alguna oportunidad, se ve difícil de aplicar o ya discutir, incluso aprobar la Ley General del Trabajo. Quizás la Ley General del Trabajo hubiera sido un buen paraguas para evitar esta clase de situaciones. Claro, nosotros necesitamos ordenar los regímenes laborales y en general la actividad laboral en el país. Más aún ahora cuando el gobierno se plantea la formalización de esta enorme cantidad de trabajadores informales que son casi el 70% del país. Pero ¿con qué régimen laboral los vamos a formalizar? Vamos a buscar que estos trabajadores tengan 50% de derechos, 10%, 75% de derechos, o vamos a buscar una legislación laboral donde no necesariamente se entienda que la inversión privada es una antonomía de los derechos laborales, ¿no? Porque a veces se entiende, vamos a favorecer la inversión privada y vamos a flexibilizar en lo laboral, que significa quitarle el derecho a los trabajadores, posibilidad de despidos, ¿no?, posibilidad de condiciones de trabajo inadecuadas, ¿no? Y nosotros no creemos, y yo creo que es el espíritu de toda la comisión, independientemente de las banderas políticas, de que tengamos que construir un país de espaldas a los derechos laborales internacionales. El tema es que el régimen laboral es vigente, prácticamente está forzando un matrimonio entre el empleador y el empleado, donde las condiciones, cuando se habla de flexibilidad laboral, yo lo comentaba el día de ayer, en realidad no tiene que ver con este objetivo trazado o el precedente que sienta la sentencia judicial, sino más que todo por los costos que representa. Es decir, si a un trabajador se le va a dar pues
la plena capacidad de mantenerse dentro de una empresa, haciendo casi imposible lo que sucede en cualquier parte del mundo congresista, que haya movilidad laboral, que es muy importante. Alguien puede salir y puede ser reemplazado por una persona mucho más efectiva. ¿En qué sentido debemos cambiar y reformar la legislación? En primer lugar, primero tiene que haber una lógica, ¿no? Si no puede ser que tengamos un país donde tenemos regímenes laborales, por ejemplo, CAS, por ejemplo, servicio por terceros, que son regímenes especiales y transitorios, pero que se han convertido no solo en permanentes, sino se han extendido. Ahora resulta pues que tenemos trabajadores que tienen 10 años haciendo contratos pues de mes y medio. Así es. ¿No? Y esto... Antes era 3 meses. Por supuesto, ¿no? No, pero lo van repitiendo, cada mes y medio tienen que firmar un contrato. Entonces, por supuesto, el trabajador tiene miedo de sindicalizarse, tiene miedo de reclamar incrementos laborales, hasta tiene miedo de reclamar mejores condiciones de trabajo, ¿no? No tiene acceso a seguridad social, a beneficios, a CTS. Ni hablar. Entonces, esto lo tenemos que ordenar. No puede haber ninguna excusa del empresariado de decir, bueno, yo tengo que optar por un nivel de disciplina laboral, yo tengo que optar por un trabajador que me rinda adecuadamente, entonces le quito derecho, pues lo puedo votar cuando me dé la gana, le pago lo que quiero, ¿no? Y las condiciones laborales que a mí me parece, porque si no me resultan muy caras, ¿no? Y entonces, en un país donde ha habido un gran crecimiento en los últimos 20 años, no hemos crecido en derechos laborales. Y esto es una injusticia realmente que nosotros no podemos aceptar, pero además nos va marcando como sociedad. Una sociedad donde la inequidad es casi una institución. Hemos crecido más bien en informalidad y han crecido las pequeñas y medianas empresas que también, evidentemente, algunas se quejan del costo que podría representar tener una planilla sumamente grande. Sí. Eso también es una realidad. Sí, pero nos hemos acostumbrado a que la ausencia de derechos sea algo natural en la sociedad. O sea, nos hemos acostumbrado, la vez pasada han venido trabajadores de limpieza pública, de empresas papeleras, donde me dicen, nosotros firmamos contratos mensuales. Y es algo natural, ¿no? Son madres de familia, ¿a quién le van a protestar? Y si ahora encima, con este tipo de fallos, ¿no?, el empleador puede darse el lujo de reducir los salarios, entonces, ¿para qué hay contratos? ¿Qué sentido tiene hacer un contrato si después el empleador puede decir, ¿saben qué? Miren, mis cuentas me dan que la empresa esté en riesgo, pues, ¿no? Entonces, como yo necesito consultarle a usted y tengo, pues, jurisprudencia, entonces yo le voy a reducir el salario. Desde su perspectiva congresista, entonces debemos estar alertas frente a la posibilidad de que esto sí se constituya en un precedente, esta sentencia. Por supuesto, yo voy a mocionar en la Comisión de Trabajo la semana que viene que citemos al presidente de la Corte para que nos explique los fundamentos de este fallo. O al juez Arévalo, que el día de hoy se ha pronunciado en nombre de la Corte Suprema. El magistrado ha señalado claramente en nombre del Poder Judicial de que esto no sienta precedentes, ha citado que es un caso específico, que se arrastra más de una década. Toda sentencia del Poder Judicial sienta precedentes. Claro, la jurisprudencia es... Aunque haya pasado 10 años, 14 años, ¿no? Ya se sentó el precedente, ya que hubo una sentencia en esta dirección, sí, pues. ¿No? Entonces, este tipo de cosas son sumamente peligrosas en un país donde, por otra parte, las autoridades del Ministerio de Trabajo tienen una lentitud para atender los reclamos de los trabajadores que casi no sería una casualidad, ¿no? Aprovecho su presencia, congresista, para tratar el tema de la aplicación de la ley Servir, según la resolución también del Tribunal Constitucional, que debe incluso aplicarse al Congreso, a algunos organismos que estaban exonerados. ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Qué opinión va a tener su grupo de trabajo? Bueno, acá hay un tema central en el tema de la ley Servir que tiene que ver con las negociaciones colectivas, ¿no? Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que las negociaciones colectivas es un derecho de los trabajadores y esto no está muy claro, ¿no?, en la ley, ¿no? Entonces, nosotros sí, y además estamos trabajando como grupo parlamentario, vamos a presentar una iniciativa legislativa en relación con las negociaciones colectivas, que para los trabajadores de la administración pública también están prohibidos, claro. Lo cual es un absurdo, porque tenemos un artículo de la ley de presupuesto que lo impide, pero todos los meses hay luchas, huelgas, paralizaciones por bonificaciones, por incremento, y tenemos que buscar excepciones, normas de excepción,
para realmente dar estos beneficios, ¿no? Entonces es un absurdo, el Estado mismo le saca la vuelta, ¿no? Entonces estas cosas tienen que ordenarse en el país. Norma, algo que no se puede aplicar, que no porque se puede el principio aplicar, general tiene que darse por la presión pero es una organizada de los forma trabajadores. de controlar los reclamos sociales, y la verdad que es una forma poco democrática de hacerla, ¿no? ¿Cuándo va a sesionar su comisión para ver el tema de la moción que van a presentar? El martes próximo. El martes en la mañana. El martes en la tarde sesionamos, sí. Ok, yo quisiera comprometerlo, congresista, con la gentileza que usted tiene para poder venir y seguir de repente profundizando sobre el tema, porque hay que ver realmente las derivaciones que tiene el punto. Ha preocupado a la clase trabajadora, esto sin duda, la movilización del día de mañana, repito, va a ser un termómetro y de repente hay un ánimo bastante grande de que esto efectivamente el Parlamento lo pueda corregir. Sí, en realidad sabe que este tema no hace más que de alguna manera poner sobre la mesa la problemática laboral que tenemos, el tema de derechos. ¿Qué tanto nosotros en este país respetamos los derechos de los trabajadores? Y si estamos buscando un país donde fomentemos la inversión a costa de derechos de trabajadores, o queremos construir una sociedad verdaderamente democrática, crecer en empresa, crecer en inversiones, pero crecer en derechos de tener un pueblo, ¿no?, con una relación laboral más justa, con una tranquilidad cuando van al trabajo, con la posibilidad de tener estabilidad, con la sensación de que pasan los años, pero se respetan también los años. Y no, bueno, ya no me sirves, entonces yo veo la forma de darte un incentivo para que te vayas a la casa. Claro. Entonces, me parece que no es la sociedad que debemos construir. Muy bien, congresista Hernando Ceballos, qué placer tenerlo acá en Palabra Libre y comprometido pues para la próxima semana seguir conversando sobre estos y otros temas. No, de a su ustedes, comisión. muchas gracias, muy amable por Hernando invitarme. Ceballos, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, estuvo con nosotros. Una pausa, viene la doctora Delia Muñoz, que ha sido procuradora del Estado peruano en los asuntos supranacionales ante la Corte. Vamos a hablar también del sistema de las procuradurías, hacia dónde debe avanzar. Ya volvemos. Gracias.